RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba. Tenga usted buenos días, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Se armó toda una controversia en la presente semana, ¿no? Por el tema de los medicamentos, el tratamiento, ¿no? Se usaba ivermectina, ya no se usa la ivermectina, atromicina, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo está viendo usted este tema? Se ha puesto nuevamente en debate, ¿no? Mire usted, después de tantos meses de pandemia, las tres grandes áreas que tenemos para luchar contra la pandemia, es decir, la prevención, el tratamiento con medicamentos y la prevención con la vacuna, ha entrado en terrible controversia, porque esta semana, como usted ha señalado, el tema del tratamiento con medicamentos ha generado bastante controversia debido a que, como todos sabemos, todavía no hay un tratamiento específico contra el virus. Y cuando hablamos de específico, significa que es un medicamento que destruye el virus, lo desaparece. Eso no tenemos todavía en el mundo entero. No hay ningún laboratorio, ningún científico que haya, por lo menos, propuesto una molécula que pueda ser específico contra el virus. Lo que siempre ha habido y lo que hemos comentado son tratamientos que ayudan a defenderse al organismo o que impiden que el virus entre en contacto directamente con las células blanco que tenemos para este virus. Y ahí se ha hablado de una serie de medicamentos, como por ejemplo aquellos que impiden una complicación de la enfermedad, que es la tormenta de citoquinas, u otros, como son por ejemplo las trombosis que se producen, o los medicamentos que se necesitan para unidades de cuidados intensivos, para dar el soporte de los pacientes. Y en ese escenario entraron tres medicamentos, de los cuales con el Ministerio de Salud autorizó con una gran alaraca política. Inclusive en Palacio de Gobierno se habló de la firma de una resolución ministerial en ese momento, en el mismo Palacio, y el presidente dijo que ponía a disposición de todos ese medicamento, que dicho de paso, en el mercado también habían subido enormemente de precio porque la gente ya los venía usando. Este primer tema generó una esperanza en la población y lo han estado usando, y ahí se generaron inmediatamente dos bloques de, digamos, profesionales de la salud y inclusive investigadores que señalaban que esos tres medicamentos no tenían ningún valor, que no eran necesarios, y sobre todo en alguno de ellos, que era la hidroxicloroquina, no era conveniente que se use. Pero por otro lado había otro segmento que lo usaba en la práctica clínica diaria y decían que por lo menos la ivermectina con la citromicina daban muy buenos resultados. En esa controversia es que en el mundo entero, a través de la Organización Mundial de la Salud, se comenzaron a hacer lo que se llaman ensayos clínicos en los pacientes. En el caso de hidroxicloroquina, la Organización Mundial de la Salud ya suspendió los ensayos clínicos porque se dio cuenta que eso no daba ningún tipo de resultado. Todavía no lo ha hecho con el tema de ivermectina, y eso es todavía en el Perú ha habido una prepublicación de un estudio que ha hecho el Instituto de Evaluación de la Tecnología Sanitaria de Salud, el IETSI, y en el cual ha prepublicado en el sentido de que no hay un beneficio para los pacientes con estos tratamientos que se encuentran hospitalizados, hospitalizados, no para los pacientes ambulatorios o que todavía no han hecho la enfermedad en modo avanzado. Pero lo que hemos observado esta semana, y si no corríjame, que usted sigue muy de cerca justamente todo el desarrollo, ¿no?, en lo que corresponde justamente a salud pública, ¿no? Primero hemos visto la presentación de la ministra Massetti. Ella dijo que se va a dejar sin efecto estos tres medicamentos, ¿no? Pero ayer salió el doctor Luis Suárez, ¿no?, el viceministro de Salud, ¿no?, dando a conocer que en el caso de la ivermectina se deja, ¿no?, en la libertad, si no corríjame por favor, para que sea utilizado cuando los médicos lo consideren conveniente, ¿no?, y sobre todo en el caso de tratamientos específicos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? ¿No nos ponemos de acuerdo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que los objetivos de las normas
si bien es cierto, se refieren a los mismos medicamentos, los objetivos han sido distintos. Por ejemplo, en el caso de la norma que se dio en el mes de abril, cuando estaba todavía el inicio, en el mes de abril se señalaba en modo abierto para tratamientos leves, moderados y severos. Eso indicaba inclusive para pacientes que estaban internados en unidades de cuidados intensivos. Lo que ha hecho el ministerio ahora es decir, por si acaso, para las unidades, para tratamientos hospitalizados, es decir, para los graves y los moderados más severos, para los pacientes hospitalizados se excluye estos medicamentos, pero no se excluye a los tratamientos leves o moderados más suaves que se hacen en los establecimientos, por ejemplo, del primer nivel de atención o los que se hacen en el tratamiento ambulatorio. Es decir, la resolución que ha dado la ministra actual ha dejado solamente una parte de estos medicamentos para el caso de los hospitalizados, pero ha dejado libre el uso, según una indicación médica, de parte de los tratamientos ambulatorios en el país. Y esto sigue generando controversia, porque de alguna manera ahí ha chocado con varios temas que lamentablemente se tienen que discutir. Uno de ellos tiene que ver con la autonomía del acto médico y la receta de los médicos. El segundo tiene que ver cómo es posible que se hayan hecho compras de tan magnitud de dinero si no había evidencia de que eso iba a ser beneficioso, o al revés. ¿Por qué siendo estos beneficiosos, sobre todo en el primer nivel de atención, estos no se han dado a su momento en el primer nivel de atención y cuántas vidas hubieran podido salvar en ese nivel? Por otro lado, también se ha puesto en discusión que este estudio que ha hecho el Seguro Social señala que inclusive cuando el uso de la hidroxicloroquina con la citromicina tendrían hasta efecto dañino a la salud, y con justa razón ahí en ese momento se generan problemas legales, porque hay gente que dice han expuesto a la salud mi vida, me han expuesto a riesgo mi vida sin haber estudios concluyentes. En definitiva, lo que ha quedado claro es que el Ministerio de Salud no ha tenido la capacidad para que con el uso de la ciencia tomar decisiones que se basen precisamente en evidencia científica. Y en consecuencia, esta discusión se ha trastornado también a un tema político, porque cuando se presentó la primera resolución que autorizaba estos tratamientos, se le dio pues un tema político de máxima importancia, y ahora cuando se retira, se complica con la destitución de una funcionaria del Instituto de IETSI de Salud. Y en consecuencia todo esto ha generado un gran escándalo, no solamente mediático, sino real, porque se nota que no hay una orientación clara y definida con bases científicas en los tratamientos que deben tener los pacientes que sufren de COVID-19. Ahora, doctor Cuba, pero hay un hecho que diríamos, veamos las partes normativas, las partes resolutivas que hay en el sector, las evaluaciones que se hacen, pero también hay una realidad, y muchas veces esa realidad hay que traerla también, ¿no?, a la mesa de decisiones, o a la mesa de toma de decisiones. La ivermectina, en las provincias sobre todo, se convirtió prácticamente en el símbolo de la esperanza para poder resistir al virus en el momento más crítico. Entonces, en provincias, persona que no tenía ivermectina, simple y llanamente se sentía que estaba totalmente ya vulnerable, a la deriva, y tal es así que las autoridades locales recogían este hecho y han gestionado conjuntamente con médicos incluso, utilizando laboratorios de algunos hospitales en las provincias, y empezaron a producir ivermectina, porque mucha gente en su desesperación incluso iba a las veterinarias a comprar ivermectina de uso veterinario para inmediatamente aplicársela. Entonces se convirtió en una, ¿qué le digo? Pues en una ola desatada, en el cual prácticamente era como tener casi un crucifijo en el tema de fe, en el tema de salud, y para no sentirse tan vulnerable, tener en la casa, tener un frasco de ivermectina.
Entonces, ¿cómo desarraigamos eso ahora? ¿Y cómo entonces decimos ahora, después de todo ese proceso que ha pasado la gente, y que hasta ahora lo sigue utilizando, decirle ahora, ¿sabes qué? Eso es prácticamente un tema que pone en riesgo tu vida. Mire, todavía el Ministerio de Salud, por lo que usted me dice, demuestra una vez más que no tiene una solución adecuada a los problemas de la salud frente a la pandemia. Porque lo que usted acaba de enseñar es un hecho real y la salud pública se basa en hechos reales. Y hay algo más. El Ministerio de Salud no ha retirado la ivermectina del primer nivel de atención, del tratamiento ambulatorio. O sea que la población va a seguir usándola. Es más, los mismos médicos que la han utilizado han señalado que ellos ven resultados favorables a ese tratamiento, que no es específico, pero que, claro, ayuda a la población. Ese tema, el Ministerio de Salud ni lo ha tocado, porque la resolución que ha dado el ministerial ha sido solamente para los pacientes hospitalizados, para que los médicos, los hospitales ya no usen esos productos. Pero ojo, de los hospitalizados. Y ahí viene un segundo tema, es el tema comunicacional, y usted lo ha señalado claramente. Por un lado, la resolución ministerial sale, se le hace una enorme publicidad a la resolución ministerial que suspende el uso de estos productos, y por otro lado el viceministerio de Salud sale con otra versión. Y estos marchas y contramarchas, estas contradicciones en un tema tan sensible, porque la expectativa de la gente, el miedo de la gente de enfermarse es tan grande que están jugando con la expectativa de la gente. Por eso es importantísimo que el ministerio, y en eso concluye mi artículo, el ministerio tiene la obligación de resolver el problema con evidencias científicas. Ahora, lo más preocupante, doctor Cuba, es que transcurren más de 7 meses la emergencia y en el Perú la comunidad científica debe estar absorta, mirándonos nosotros como unos improvisados, ¿no? Porque a 7 meses de la emergencia recién estamos nosotros discutiendo qué medicamentos pueden servir para el tratamiento, ¿no? No hubo un cruce de información, no hubo siquiera un acercamiento con la comunidad científica mundial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La OMS no ha podido entrar acá y decir, señores, este es el tratamiento, los médicos, los ministros, han pasado 4 ministros y nadie se dio cuenta. Y a eso agregaría el doctor Cuba el otro tema, que como dice José, nos deben estar mirando, pues, qué país más raro, ¿no? Porque la Fiscalía está investigando compras indebidas, con sobreprecios, casos de corrupción. Hemos comprado cosas que no nos sirven. Y no es porque no hay en el mercado. Estaban allí. No se gestionó. Se compró aparentemente lo que más estaba, según lo que nos cuentan las historias, lo que más estaba a la mano. Porque le hemos escuchado, ¿cuántas veces le hemos escuchado al ministro Zamora decir, es que en realidad no podemos porque el mercado está saturado y los proveedores no se alcanzan, entonces en ese momento tenemos que echar mano a esto, pero han seguido pasando los meses y seguimos comprando, pese a que esas mascarillas y todos esos productos de bioseguridad, largamente estaban cuestionados y criticados algunos porque no tenían las garantías necesarias ni los respaldos suficientes como para que se puedan utilizar masivamente en la comunidad. Pero aquí en el país hemos seguido insistiendo y seguimos insistiendo hasta ahora en eso. Mire, usted ha señalado aspectos ya de manejo, de conducción de la pandemia, que nosotros hemos sido muy críticos. Hemos sido tan críticos que a veces nos han dicho don pésimo. ¿Por qué? Porque, como usted ha señalado, no han levantado la mirada para ver qué hace el mundo. O sea, ya estos temas se han discutido en otros países. Por otro lado, el tema de ivermectina, ejemplo, lo está viendo también Argentina, lo están viendo otros países, y en ellos han estado con bastante entusiasmo usando la ivermectina. Hay estudios que han hecho los australianos. ¿Y esto qué significa? Que hay que ver esa información y situarla en el justo lugar donde debe estar. Y ese rol de procesar la información, filtrarla, mirar qué cosa es una mentira, qué cosa es tendencioso y qué es lo que se ajusta a la ciencia y poder procesarla y entregarla a la población,
lo tiene que hacer el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud. Debería haber una adecuada comunicación de los conocimientos científicos y de los riesgos comunicacionales. No hay, eso no existe. Y eso lo planteamos nosotros desde marzo. Creo que mi primer o segundo artículo de la pandemia se trata sobre ese tema, porque eso, cuando tú tienes una pandemia, viene seguida lo que ya se conoce como la infodemia. Hay tanta información contradictoria y a veces con poca evidencia científica que confunde a la población. Y sobre todo cuando tienes una conducción sectorial del MINSA con muy poco liderazgo, ese vacío informacional se llena con desinformación. Por eso era muy importante el liderazgo del Ministerio de Salud en ese tema. Pero ¿sobre la base de qué? Del conocimiento científico, sobre la base de la ciencia y la tecnología. Lo que usted ha dicho, no es posible que desde marzo estemos en octubre, ya se supone, cuando ya los casos de infectados bajan, cuando ya la mortalidad está disminuyendo, ya no tenemos tantos muertos como antes, cuando todavía no hemos llegado, no hemos controlado la pandemia, pero sí estamos todavía bajando. En ese momento empieza la discusión y la polémica de que si lo que ha usado todos los peruanos servía o no servía, y que si el gasto que se hizo fue insulso en comprar esos medicamentos o no, o si los medicamentos para el nivel ambulatorio y para el nivel de los centros y puestos de salud son buenos, pero no son buenos para los hospitales. O sea, entran en unas contradicciones que no son provechosas para la lucha contra la pandemia. Igual ocurre ahora con lo que conversábamos sobre el tema de la segunda ola. Tampoco hay evidencia científica para decir que va a haber segunda ola. Sobre ese punto, doctor, quisiéramos hacer notar un tema, y ayer nos pareció de lo más extraño, ¿no? El presidente de la República está, en cada sitio que se presenta, nos dice que ya estamos prácticamente en una ruta venciendo al virus, ¿no? Porque el esfuerzo, con todo el trabajo conjunto entre el gobierno y el pueblo, muy bien. Pero un par de horas después sale la señora Molinelli, el señor Fiorello Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud, y nos dice que en realidad estamos en un riesgo terrible y que vamos a necesitar 17,000 camas UCI y que van a haber más de 200,000 o 2 millones, ya, unas cifras abismales como decir, oye, ya que están cantando victoria por allá, acá la cosa no está tan bien porque ya tenemos nosotros una evaluación que hemos hecho. Muy bien, por la señora Molinelli, que de repente le han dado algún tipo de información, no es una experta en el tema, ¿no? Pero ha salido a decir en una conferencia de prensa públicamente junto con el premier Martos. Entonces aquí nosotros decimos, ¿quién tiene que dar ese tipo de información? El Ministerio de Salud no es el ente rector, el que tiene la capacidad de obtener información de salud, del sector privado y del sector público, y canalizarlo y darle debidamente a la opinión pública. Entonces, Salud tiene la capacidad para haber hecho un estudio transversal entre público y privado para que la señora Molinelli salga ayer a decirnos eso, o estamos en una campaña para generar pánico en la población, sabe Dios con qué fines. Mire, el problema del Ministerio de Salud es que, si bien es cierto, es el ente rector y debería dar la información, no la tiene. Recién a partir del 15 de noviembre vamos a tener por lo menos una radiografía de cómo ha llegado el virus, cómo está el virus en el Perú, porque sale el resultado del estudio, la encuesta con pruebas serológicas sobre la proporción de peruanos que ya tienen contacto con el virus. Pero eso es el 15 de noviembre, que es la fecha que van a emitir los resultados. Mientras tanto, no sabemos cuántos peruanos han entrado en contacto con el virus. No sabemos cuántos peruanos tienen inmunidad. No sabemos si la población susceptible de contraer el virus es mayor que la población que ya lo contrajo. Y en consecuencia no sabemos todavía si es que esa población susceptible es tan grande que haya, no digamos una segunda ola, porque yo no estoy convencido que esta primera ola que haya terminado. Yo creo que sería una nueva joroba la ola, ¿no? Esta segunda ola sería como una nueva joroba, esta ola que estamos nosotros, pensando en que va a ser explosiva, va a ser grande, porque no tenemos la población susceptible, no sabemos cuántos son.
Por otro lado, también se habla muchísimo de que vamos a lograr con esto un escenario de alto riesgo, otros dicen de riesgo intermedio, otros dicen que un riesgo pequeño y otros que ni siquiera va a haber esta famosa segunda ola. Todos ellos son conjeturas. ¿Por qué? Porque no tienes una base científica en la cual tú puedas dar extrapolaciones. Tú no puedes generalizar sobre hechos como, por ejemplo, que diga, los muertos han caído, ya no tenemos 200 muertos como antes por día, ahora tenemos solamente, entre comillas solamente, 70, o que los infectados ya han caído, no son tantos. Tú no puedes hacer esas extrapolaciones para saber qué proporción de la población todavía está susceptible al virus o qué proporción de la población ya tuvo contacto con el virus. Unos hicieron enfermedad, otros fueron asintomáticos. Entonces, si no tienes esos datos, es muy complicado que tú puedas dar un pronóstico. Pero lo grave de todo esto, que has pasado a la cuarta fase de reactivación económica sin ningún sustento técnico, simplemente porque era necesario seguir las indicaciones del presidente. Muy bien, doctor Gabriel Cuba, como cada sábado le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Hay bastantes temas que quedan, pero vamos a seguir, como siempre, analizándolo con usted. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, muy amable. Muy buen fin de semana y gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.